Bienvenidos a Sin Receta, un espacio de medicina funcional en donde hoy hablaremos de... Inmunidad. Uy, qué temazo. Sin Receta, un contenido de medicina funcional. La interacción entre nutrición e inmunidad es un fenómeno complejo porque los alimentos y los nutrientes ejercen un papel importante en el desarrollo del sistema inmune. Es por eso que se considera que cualquier desequilibrio nutricional puede afectar en alguna medida al sistema inmune. Al comprobar esta relación de la nutrición con la inmunidad, tenemos algunas dudas. ¿Cuál es la definición de inmunidad? ¿Con qué se come? ¿Qué debemos de consumir para evitar alguna enfermedad? ¿Cómo afecta o beneficia la alimentación en el sistema inmune? Todo afecta y todo impacta. Y eso es lo que vamos a conocer aquí sobre la inmunidad. Muchísimas personas tienen presente que tienen que tener un sistema inmunológico fuerte y que tenemos que hacer cosas como si para mejorar la respuesta inmunológica. Sí y no. Todos conocemos un poco vago por encimita que el sistema inmunológico es algo que nos defiende y sí, efectivamente, pero no solamente nos defiende de enfermarnos de una bacteria, de un virus, de un parásito, de lo que comemos o alguna bacteria que te hayas comido en lo que comiste. No, nuestro sistema inmunológico es un sistema entero de defensa. Empieza, por ejemplo, hay un sistema inmunológico innato y hay un sistema inmunológico adaptativo. El innato son todas estas barreras de defensa, la piel, las vellosidades, y que es como una primera protección entre lo que hay afuera y lo que hay adentro. Y nuestro sistema inmunológico adaptativo, ese ya se da tras la exposición a ciertos patógenos, a ciertas bacterias, a ciertos virus, se crea memoria de estas bacterias, de estos virus, los famosos anticuerpos, y tu cuerpo ya guarda en su memoria cómo defenderte la próxima vez que te enfrentes a un patógeno similar o igual. Y nuestro sistema inmunológico hace mucho más que esto, porque de hecho está en todas las células de tu cuerpo y constantemente está sensando. Haz de cuenta que está en tu cuerpo y va pasando lista. Este es el páncreas de Ana Ceci, entonces check, no lo ataco. Esta es la tiroides de Ana Ceci, entonces check, no la ataco. Estas son las articulaciones de Ana Ceci, no las voy a atacar porque son mías, no le puedo hacer daño a algo que es mío. ¿Qué pasa cuando empieza a haber un poquito de fallas con nuestro sistema inmunológico? Justamente eso que mencionas se llama tolerancia inmunológica, el hecho de decir, ok, esto es mío o no es mío, es ajeno, extraño o es mío. Y entonces en la autoinmunidad, que también es una esfera muy importante del sistema y de este contenido que vamos a hablar hoy, porque finalmente cuando pensamos en sistema inmune, como que siento que lo que primero viene a la mente es cómo me defiendo de tal bicho. Y como vamos a ver, tenemos que enfocarnos no tanto en el bicho, sino en ese terreno que está favoreciendo la presencia de ese bicho y hablando también de la autoinmunidad, porque es otra esfera muy importante a la que a lo mejor no le damos tanta atención cuando hablamos de prevención, que cuando perdemos esta tolerancia inmune a reconocer las cosas externas o cuando confunde nuestro sistema inmune un tejido propio como algo extraño o ajeno, lo empieza a atacar. Todos nos hemos enfermado al mismo tiempo que otra persona al lado nuestra. No sé, me he enfermado de lo mismo que Jorge, mi esposo, y yo reacciono de una forma y Jorge reacciona de una muy diferente. ¿Cuál es la diferencia si nos está atacando exactamente el mismo virus? Y a mí nunca me va a dejar de impactar las primeras veces que mi suegra me platicó que tenía un biólogo específico de la tierra que iba a su casa a preparar el jardín para que pudiera plantar cierta flor que le gustaba, cierto tipo de césped. Y entonces medía con unos, no sé ni cómo le hace, pero mide los minerales de la tierra y deja la tierra lista para que pueda plantar lo que ella quiere plantar en el momento que lo quiere plantar. Entonces, cuando ella me platicó eso, yo decía, eso que tú haces con ese biólogo, yo lo hago con mis pacientes, es prepararles el terreno para que puedan tener una buena salud. No solamente queremos vivir más y vivir muy bien.
¿De dónde viene esta teoría de los gérmenes, la teoría del terreno? Pues hace falta, creo, mencionar un poquito cuál era la concepción de estos microorganismos o de estas infecciones antes de que entendiéramos que existen los bichos. Y resulta que viene la teoría desde hace varios años, en donde, finales de 1800, en donde empiezan a aislar, a reconocer que existen estos patógenos y empiezan a entender la causa de las enfermedades como algo externo a nosotros mismos. Y además le empiezan a poner nombre, ¿no? Ok, ahora me está enfermando esta bacteria. Y entonces, a partir de esto, empiezan a atribuirle a todos los microorganismos la razón de nuestras enfermedades y de alguna manera, alejarlo de nuestro poder. Y entonces Luis Pasteur empieza a hacer toda la teoría de los gérmenes y por eso la pasteurización para poder eliminar los microorganismos que tienen los alimentos y pone como la teoría en bichocéntrica, ¿no? Y lo responsabiliza y dice, el bicho lo es todo. Por eso nos enfermamos y ya está. Y pues mucho más adelante tenemos a Béchamp, que dice, no es el bicho, es en dónde crece ese bicho el problema, es el terreno. Y el terreno es todo este ambiente en nuestro cuerpo que puede hospedarlo o no, puede favorecer las condiciones para que este microorganismo crezca o no. Y un perfecto ejemplo de esta situación, no sé si has escuchado hablar de Wim Hof, este hombre holandés que está súper de moda por la inmersión y los baños en fríos y meterte con los hielos y demás, que tiene muchas propiedades de las que hablaremos más adelante. Pero algo muy interesante que hizo es que empezó a probar la teoría del terreno de entrada porque le hicieron un estudio en donde dividieron. Primero le pusieron una toxina, ¿ok? Le ponen la toxina de E. coli, que es una sustancia que en cualquier persona, o en la mayoría de la gente, produciría muchos síntomas como náusea, diarreas, vómitos, un malestar terrible de intoxicación. Entonces lo hospitalizan, le ponen la toxina para ver cómo reacciona y sorpresa, no le pasa nada. Y empiezan a investigar a ver qué es lo que hace este hombre. Bueno, se mete al frío. ¿Y qué más hace además de meterse al frío? Bueno, pues tiene un poder mental fuertísimo porque realmente hace meditación y hace respiraciones específicas, respiraciones de Wim Hof justamente. Y dicen, bueno, pues seguramente este hombre es algo especial, es sobrenatural y pues es algo personal. Y él dice, no soy yo, es lo que hago y los hábitos y cómo nutro a mi terreno. Se los voy a comprobar. Y entonces este mismo estudio pone a un grupo de estudiantes suyos que hacen el mismo método y dice, venga, vamos a dividir este grupo en la gente que sí aplica lo que yo aplico y los que no. Y vuelven a poner la toxina y, sorpresa, la gente que lleva a cabo las mismas prácticas que hace Wim no se enferma o se enferma la menor proporción de la gente y en el otro pues la gran mayoría se enferma. Y entonces esta es una de las pruebas es el terreno. ¿Cuántas veces, no sé si te pasa, pero en mis hijos todos estuvimos expuestos al mismo bicho o todos estuvimos en contacto con alguien enfermo y no los tres se enferman? Uno sí, a lo mejor el otro no. Esto nos hace pensar que hay algo más que determina si te vas a enfermar o no. ¿Qué podría ser algo más que condiciona y que hace a tu cuerpo susceptible, vulnerable a estas enfermedades? Súper importante tener una buena microbiota, sana, fuerte, bifidogénica, un intestino sellado. sellado. Sí, que tenga todos los microorganismos, todos los bichos buenos que nos ayudan. Y que te ayuda a absorber los nutrientes que consumimos y darle al cuerpo esos nutrientes que realmente necesita para funcionar en cuanto al sistema inmunológico, buenos niveles de vitamina D, zinc, selenio, magnesio, cuántos nutrientes necesitamos, de los cuales mucha de la población está muy deficiente. ¿Por qué no nos metemos un poquito más a la alimentación que nos ayuda a tener un sistema inmune en buen y correcto funcionamiento? Porque, bueno, podemos hablar de balancear la glicemia, la glucosa en la sangre, el azúcar. Tiene que estar balanceado para que el sistema inmune funcione bien. Si no, se caramelizan las células del sistema inmune y con la glucosa no pueden funcionar adecuadamente. Entonces, esta es otra de las razones por las que
saber cómo reacciona tu cuerpo a diferentes alimentos es muy importante. Y quizás mucha gente me dice, oye, yo no me quiero poner un monitor de glucosa continuo porque está muy caro, porque no me interesa traerlo en el brazo, lo que sea, pero entonces hay que ser perceptivos. Yo ya sé, aunque no traiga un monitor de glucosa continuo, cuándo me subió la glucosa y cuándo me bajó, aunque yo no tenga diabetes y no tenga resistencia a la insulina, sé cuando me da un bajón de energía y coincide con que acabo de comer una... Entonces, aprender a conectarnos con nuestro cuerpo y saber cómo están nuestros niveles de glucosa, porque lo que hacemos hoy tiene un impacto en los días siguientes. Tenemos que quitarnos esa creencia de que si comí algo ahorita, me va a enfermar ahorita, o ya, si ya pasó media hora, no me pasó nada. Así no funciona nuestro cuerpo. Y de hecho hay muchos alimentos que detonan muchísimas sensibilidades alimentarias o intolerancias alimentarias o incluso alergias alimentarias, de las cuales yo tengo muchos pacientes que me dicen, de chiquita era alérgica al camarón, pero la verdad es que casi no me pasaba nada, entonces yo sí lo como. Aguas, porque estás metiendo a tu cuerpo algo que tu cuerpo no reconoce y que constantemente lo está viendo como un cuerpo extraño. Activas tu sistema inmunológico y sobreestimular nuestro sistema inmunológico es lo que puede conllevar a una inflamación celular y con el tiempo esta inflamación crónica detonar enfermedades autoinmunes. ¿Qué otras cosas podemos tomar en cuenta para saber si nuestro sistema inmune se va a ver afectado o no? El estrés. El estrés es uno de los factores que pueden hacer que el sistema inmune actúe también más lentamente, por lo que, el tema del cortisol aquí es súper importante. Cuando nosotros tenemos una respuesta al estrés sostenida y se empieza a hacer crónica, esta situación hace que liberes cortisol. El cortisol va a inmunodeprimir y nuestro sistema inmune va a ser muy difícil que pueda defendernos adecuadamente de las infecciones. Entonces, el cómo manejamos el estrés, el cómo nos movemos, el ejercicio, el movimiento que tenemos, el sedentarismo también enlentece nuestro sistema inmune. Entonces, tenemos que tratar de integrar toda esta parte a nuestro estilo de vida y tenerlo muy, muy en mente. Otra cosa que propicia un buen funcionamiento del sistema inmunológico, que ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero es un correcto consumo de omega 3, porque es una realidad que consumimos 20 veces más omega 6, que terminan siendo prostaglandinas proinflamatorias que inhiben un buen funcionamiento del sistema inmunológico, apagan la respuesta antiinflamatoria y esta inflamación hace que tu sistema, yo se los explico así a mis pacientes, es como si todo el tiempo tienes tu coche prendido, pues en algún punto se le acaba la gasolina, el estar sobreutilizando un tejido, un órgano o un sistema va a hacer que haya un mayor agotamiento. Es lo mismo que veníamos hablando en otros episodios de si estás constantemente estresado, pues vas a estar sobreestimulando constantemente un eje que tarde que temprano va a terminar agotado. Y así sucesivamente. Si estamos sobreestimulando las células beta del páncreas, tarde que temprano terminan agotados y empieza la resistencia a la insulina y posteriormente la diabetes, etcétera. Así sucesivamente con todos nuestros tejidos o nuestros sistemas vitales. Ahora, ¿qué síntomas podemos reconocer para entender que el sistema inmune no está funcionando adecuadamente? Tener muchísimas alergias, reconocer en la piel cuando hay inflamación, todos estos granitos, eczema, dermatitis atópica. Infecciones recurrentes. ¿Cuántas veces no hay personas que no han salido de una infección respiratoria y ahora ya se enfermaron del estómago y a cada rato están infección tras infección? Y esto me hace pensar en que tenemos que hablar de la permeabilidad intestinal y pensar si ese intestino está saludable o no. Porque hay un autor, Alessio Fasano, que habla de la autoinmunidad y esta pérdida de la tolerancia inmune y de reconocer si es algo externo o no, que depende de factores muy importantes, como son, sí, a lo mejor un componente genético para padecer lupus, artritis reumatoide, cualquier otra enfermedad autoinmune, pero además del factor genético, tenemos un detonador importante que puede llegar a ser el gluten, sobre todo en un intestino que no está del todo sano y que tiene permeabilidad intestinal. Y esto, como lo hemos platicado en nuestro capítulo de salud intestinal, cuando el intestino y su malla interna está abierta y de alguna forma tiene huecos,
Pasan partículas que no deberían de estar normalmente pasando. en el intestino debe haber permeabilidad. Cabe mencionar y Necesitamos. aclarar esto. El intestino debe ser semipermeable, pero el problema es que cuando esa permeabilidad es demasiada y cuando se ha abierto estas uniones entre célula y célula, pasan ciertas cosas y el sistema inmune está del otro lado ahí. Decíamos que entre el 70 y el 80% de nuestro sistema inmune está ahí esperando a ver qué entra y qué no entra. Y si de pronto empieza a haber lesiones en un intestino que no está sano y el gluten está lesionando todavía más esas paredes y están entrando alimentos que de pronto el cuerpo dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esta molécula grandota? Porque originalmente tendría que estar digerida o cortada y pasar cosas pequeñitas y de pronto estas moléculas grandes, el sistema inmune dice, ¿qué es esto? No lo reconozco y empieza a sobreactivarse y a atacar y ese ataque no se queda ahí, se va a articulaciones, por ejemplo, y puede haber artritis reumatoide y puede haber problemas autoinmunes en la glándula tiroides y se puede ir a muchos lugares. Y es importante saber que una vez que hay una enfermedad autoinmune, eres mucho más propenso a tener una enfermedad autoinmune secundaria, que viene siendo una enfermedad autoinmune después de que te diagnosticaron otra. Por ejemplo, personas con Hashimoto, yo les explico, si no hay algo que te pueda ayudar conciso a esto, pero el estilo de vida sí puede propiciar a que esto se mantenga muy dormido y a que no se desarrollen otras enfermedades autoinmunes, que ese es el mayor temor cuando te diagnostican una enfermedad autoinmune. Y así en cada tejido, si te ataca el riñón, un lupus, las lágrimas y las secreciones salivales, pues ahí estamos hablando de un Sjögren. Y realmente no podemos saber a ciencia cierta si haciendo todo un estilo de vida sano vamos a evitar por completo una activación de nuestra autoinmunidad. Lo que sí sabemos es que seríamos mucho menos propensos si nuestro intestino estuviera bien sellado, si tuviéramos una microbiota que nos defiende correctamente de diferentes patógenos y hace que nuestro sistema inmunológico no se esté sobreestimulando. Cada vez que te sientas a comer, cada vez que sales a respirar a la calle, cada vez que te pones la crema, porque además hablemos de disruptores endocrinos que todo el tiempo nos estamos poniendo en el cabello, en la piel, en el maquillaje, en el shampoo, en el jabón, en la ropa, en lo que olemos. Vivimos en un mundo demasiado tóxico y estamos muy expuestos. Y nuestro cuerpo lo único que quiere en esta vida es defendernos. O sea, de verdad que esta autoinmunidad es cuando el cuerpo deja de reconocer una parte de tu cuerpo como propia y la empieza a atacar, empieza a crear anticuerpos como cuando te entró una bacteria o un virus y tu cuerpo empieza a hacer anticuerpos para destruirlo. Bueno, empieza a hacer anticuerpos, pero para destruir ese tejido que está atacando, como por ejemplo en el caso de la artritis, está atacando las articulaciones, ¿no? En caso del Hashimoto, te está atacando la tiroides. Entonces, ¿cómo podemos bajar toda esta hiperactividad de nuestro sistema inmunológico? Y para mí, es maravilloso lo que yo veo porque hago intervenciones muy puntuales del estilo de vida para mejorar la respuesta inmunológica de los pacientes. Y a diferencia de lo que muchos creen, bueno, pues es que la alimentación puede hacer el proceso que sea mucho más lento. No, al contrario. Me llegan pacientes que tienen 10 años medicados sin disminución evidente de los medicamentos. Una vez tuve un paciente que tenía 10 años tomando con alarma su medicamento. Un día empezó conmigo, ¿verdad? A la semana se dejó de tomar el medicamento. O sea, empezó a apagar la alarma y se dio cuenta que ya no tenía dolor, porque la alarma no era una alarma puesta, era su dolor. O sea, la alarma era el dolor que le daba cada cierto tiempo, que bajaba el dolor del efecto del medicamento y se empezó a dar cuenta que ya no. ¿Cómo te explicas estas cosas? ¿Cómo te explicas que después de 8 años de tratamiento haces una alimentación antiinflamatoria y de pronto dejas de necesitar el medicamento para el dolor y empiezan a bajar los esteroides, empiezan a disminuirte los medicamentos? Porque cuando le damos al terreno los minerales, los nutrientes que necesita, florece lo que tiene que florecer. Tu cuerpo no quiere estar enfermo y nosotros somos súper responsables de saber eso y de entender y hacer equipo con nuestro cuerpo para estar sanos y desarrollar herramientas para que podamos funcionar bien.
Y hablemos un poco de cuáles son esos nutrientes, cuáles son esos recursos que podemos darle al cuerpo para defenderse de lo que tiene que defenderse, para regularse y no actuar en contra de de ciertas cosas que finalmente son parte del cuerpo. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del zinc. El zinc tiene un efecto súper positivo. Zinc, hierro, selenio, vitamina A, K, vitamina C. ¿Dónde vitamina podemos D. encontrar el zinc en los alimentos, por ejemplo? Podemos encontrarlo en mariscos. Mariscos, peces. Fíjate que yo soy muy de la idea de no arraigarte a un solo alimento que sea muy rico en ciertos nutrientes, sino que el conjunto de lo que consumes, entre más real sea, entre ellos se van a correlacionar. Yo tengo un maestro inmunólogo que me ha dado asesorías por muchos años, que él me insiste mucho en esto, es que se estudia el zinc, pero se aísla un nutriente como si solamente ese nutriente hiciera Es el verdad. efecto. Y la realidad es que funciona mucho mejor cuando comes el alimento real que contiene el zinc, pero que también contiene otros nutrientes que coexisten y se necesitan juntos para tener ese sistema fuerte. Así es, me la paso diciendo mucho que para esa gente que está empezando a tomar zinc porque se infectaron y entonces quieren mantener su sistema inmunológico a tope y entonces están tomando dosis altas de zinc, Agua. se les olvida que el zinc actúa en conjunto con el cobre y con muchos otros minerales más, como ya lo mencionaste, pero si tú tomas una dosis alta de zinc, es muy probable que vas a bajar los niveles de cobre y idealmente deberías de estarlo tomando en conjunto o no tomarlo por periodos prolongados. Al final nuestro cuerpo es sabio y lo va a obtener de los alimentos, como mencionamos, de las ostras, del huevo, de los frijoles y en conjunto y en composición con lo que tiene que haber para que se absorba de forma adecuada. Ahora pasemos del zinc, por ejemplo, a la vitamina A, que de pronto siento que hay poca información al respecto, poca gente habla del tema de la vitamina A, porque recordemos que como hemos hablado en el capítulo de suplementos, la vitamina A es una vitamina liposomal que puede llegar Liposoluble. a dar, perdón, el liposoluble que puede llegar a dar cierta toxicidad porque se acumula en grasas y tenemos que tener cuidado de no consumir de más, pero también Sumamente necesaria para el sistema inmunológico, igual la vitamina D. Todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores de la vitamina D, incluidas las del sistema inmunológico. Y hago hincapié en la vitamina D porque hay mucha deficiencia. O sea, en el pool de los mexicanos, la gran mayoría, no conozco el porcentaje exacto, pero la gran mayoría tenemos no a lo mejor una deficiencia, pero muy bajos niveles de vitamina D. Y estamos hablando que para tener buenos niveles, yo me he llegado a topar vitamina D en 3, 2, cuando lo que queremos es estar entre 60 y 80 a niveles funcionales óptimos. sí, para que saques jugo a tu sistema inmune y funcione como debes de hacerlo. Obviamente que la exposición al sol tiene muchas ventajas, no solamente por la vitamina D, sino porque también ayuda a sincronizar nuestro ritmo circadiano. Podemos tratar también de consumir alimentos altos en vitamina D, como el hígado, como la yema del huevo. Es realmente relevante tener los niveles adecuados de vitamina D. Se ha visto que disminuye la mortalidad, en fin, va a ser que Mejora tu capacidad de defenderte ante muchos virus y bacterias. En relación a lo que estabas mencionando de los alimentos, aquí es donde aplica 100% la rotación de los alimentos. El cómo una alimentación tiene que ser variada para que realmente te puedas, número 1, no sobresaturar de un alimento. Número 2, si hay algo de ese alimento que tú estás comiendo absolutamente todos los días que te hace daño, lo estás metiendo todos los días y estás generando una respuesta inmunológica ante esa sustancia, ante ese químico que estás consumiendo. Por lo que consumir una dieta variada no solamente va a ayudar a tu sistema inmunológico en ese sentido, a bajar un poco o a modular un poco la inflamación, pero también nos va a ayudar muchísimo a tener herramientas y nutrientes de toda la gama de alimentos que hay. No nos podemos ciclar en desayunar avena todos los días cuando hay avena, huevo, frutas, fermentos, aguacates. Digo, hay tantos alimentos, dije grupos de alimentos y lo dije alimentos, pero hay tantos grupos de alimentos y hay tantos alimentos en general que podemos combinar, que podemos mezclar, que en conjunto nos van a ayudar a llegar a esa variedad de 35 vegetales a la semana, de meter de 6 a 10 tazas de verduras en un día y a tener una microbiota
que funcione para nuestro bien y que haga que nuestro sistema inmunológico tenga toda esa gama de vitaminas, que no la tenga que batallar. Necesito zinc, aquí está. Necesito hierro, aquí está. Necesito vitamina C, aquí está. Hay estrés oxidativo, vitamina C, vitamina E, y todo lo tiene en su lugar. Vitamina C, mencionaste. También importantísima porque mucha gente tiene esta idea de que la vitamina C nos va a rescatar de todos los resfriados. Y si bien tiene un papel bien importante en la inmunidad, tenemos que saber cuándo aplica, cómo consumirla. Nunca vamos a estar más a favor de los suplementos que de los alimentos. Entonces, sobra decir que la mejor forma de recibir esta vitamina C es de alimentos altos en ella, como los pimientos, como el brócoli, como algunos frutos como el amla, como el camu camu, que son productos naturales que tienen un alto contenido de vitamina C. Sin embargo, a veces existe el momento, sobre todo cuando estás empezándote a sentir que flaquea tu sistema inmune y ya empiezas a moquear, que puede ser que te ayudes de esta vitamina C. Y se ha visto en algunos estudios que acorta el tiempo de enfermedad. Si bien no hay muchos estudios que digan que la previene, sí lo acorta. Sí te puedes llegar a sentir bien 1 o 2 días antes de lo que lo harías sin ella. Importante con la vitamina C, fijarse en que estés consumiendo la cantidad adecuada, porque ya decíamos que puede ser que con la mínima dosis no te dé una enfermedad grave de deficiencia de vitamina C, pero la dosis óptima para acortar esos periodos de enfermedad seguramente es mucho más alta y a la vez no absorbemos cantidades muy, muy grandes porque tenemos una saturación del sistema. Un límite de absorción de nutrientes. Exacto, entonces está bien consumirla si quieres fortalecer ese sistema inmune, partiendo del punto del que el sistema inmune es fuerte per se. Solamente si estás sintiendo que flaquea, puedes ayudarte, apoyarte de todas estas sustancias. También hay algunos adaptógenos que pueden ayudar en estas situaciones. Tenemos el reishi, el cordyceps, la rodiola. El cordyceps se ha visto que ayuda a los linfocitos T, que son células que son súper importantes para defendernos, a aumentarse, a elevarse, ¿sí? A modularse también de alguna forma. Y otro hábito muy importante es la higiene del sueño, que justo acabamos de tener un episodio entero de este tema que me parece muy pertinente, como quiera mencionarlo aquí tantito. Claro, las aristas que tiene el estilo de vida tienen que ser congruentes con lo que estamos haciendo para que realmente se fortalezca. Ahora, si queremos saber cómo está la inflamación en nuestro cuerpo, hay formas de medirlo, ya lo hemos hablado un poquito, pero es muy relevante en este tema. La proteína C reactiva, hay que acordarnos que la inflamación sistémica es silenciosa. Si tú traes una inflamación en el momento de un golpe, no es silenciosa, la puedes ver, es roja, si te cortaste, tú puedes ver tu sistema inmunológico trabajando, haciendo tu cascarita y demás. Pero si hay una inflamación sistémica, es sumamente silenciosa. Entonces, una forma que tenemos de saber si hay o no inflamación es haciendo estudios, por ejemplo, una proteína C reactiva, una velocidad de sedimentación globular, también podemos medir la interleucina 6, la ferritina también es un parámetro de referencia de la inflamación, el ácido úrico también. ¿Y cómo podemos mejorar esta inflamación? Hay muchas formas de lograrlo, pero en mi experiencia clínica, la forma más rápida de lograrlo es con una dieta antiinflamatoria de eliminación, en donde eliminamos alimentos que ya sabemos que en la gran mayoría de las personas producen un efecto inmunológico. Y entonces le damos al cuerpo ese descanso metabólico, no tiene que reparar nada, no tiene que responder a nada, y lo hacemos por un lapso de unas 3 a 4 semanas, en donde le damos al paciente puros alimentos antiinflamatorios, pescados, aguacates, ciertas frutas. No todas las frutas son permitidas, no todas las verduras son permitidas, pero le damos una alimentación muy específica, y esto en cuestión de 4 meses. Hay muchos pacientes que después de años de sentirse mal, solamente en 4 semanas se sienten bien. ¿Cómo te lo explico? ¿Sabes? Este protocolo que estás diciendo es específicamente impresionante en gente que se la vive con sensibilidades alimentarias. No sé si ubicas gente que se hace el test de sensibilidades y sale alérgica a todo. Ya sabes que le cae mal esto, o ni siquiera alérgica, pero es hipersensible, tiene cierta hipersensibilidad, o te platica
solamente por clínica, ni siquiera se tienen que hacer estudios, que le caen mal muchos grupos de alimentos y muchos tipos de alimento. En este tipo de personas tenemos que sospechar que no es el alimento y no es su sistema inmune, es su intestino. Y en las dietas de eliminación lo que hacen es, como dices, descansar al cuerpo, descansar al intestino para que pueda regenerarse y entonces calmemos al sistema inmune y pueda responder de una mejor manera. Entonces, como recomendaciones generales, primero te recomiendo conectarte mucho con tu cuerpo. Yo les recomiendo mucho esto a mis pacientes porque es la forma en la que podemos saber si hay algo que de verdad nos está haciendo daño o no. Y saber, muy importante, que no necesariamente vamos a reaccionar hoy. Podemos reaccionar en un lapso de 72 horas incluso y no sospechar que lo que nos está haciendo daño es lo que comimos hace 3 días o 4 días y que hoy nos está afectando. Entonces, conéctate mucho con tu cuerpo. Lleva un diario de alimentación, sobre todo las personas que ya tienen una sospecha de que traen una inflamación crónica y de que pudieran empezar a desarrollar una enfermedad inmunológica, o personas que tienen una genética muy fuerte, que su mamá, su tía, su abuela y todas sus primas tienen alguna enfermedad autoinmune y no la quieren desarrollar y quieren hacer algo. Probablemente si no la tienes hoy, puedes y estás muy a tiempo de alargar un diagnóstico que incluso nunca te lo lleguen a dar. Y si estás en ese punto, aplicar este tipo de herramientas creo que es muy básico, muy esencial. Y también a quienes simplemente no queremos enfermar y queremos tener un sistema inmunológico fuerte que nos pueda defender de diferentes patógenos, pues todo este tipo de herramientas las podemos aplicar todos los días, desde las que cuestan hasta las que no cuestan, desde las que cuestan esfuerzo hasta las que son muy placenteras, como... Sí, y no solamente contigo. También si conoces a alguna persona que sabes que tiene un padecimiento autoinmune o que su sistema inmunológico no lo defiende como debe, te invito a que compartas esta información, a que le mandes este episodio y a que también nos sigas si quieres tener más información al respecto y más herramientas para poder trabajar su sistema inmune como debe. Nos encantaría saber qué opinan de este tema y si de verdad tienen alguna otra pregunta, nos encantaría crear contenido con las dudas que ustedes tienen. Podemos crear capítulos completos con sus dudas. Nos encantaría que nos dejaran todas sus preguntas aquí mismo, abajo. Aquí en los comentarios déjanos todo lo que quieres saber y estamos en contacto. Yo soy Ana Cecilia Villarreal. Yo soy Elisa Sacal. Y esto fue Sin Receta. Un espacio de medicina funcional.